Hola, buenas tardes. Pues aquí seguimos. Am, Giuseppe Caputo, Belén López y Claudia Ulloa. eh, y yo misma, Aina Ganao. Continuamos. Los libros siempre llegan en el mejor momento, como las historias que un escritor explica o se atreve a contar. No hay casualidades. Y yo estoy contenta porque me ha tocado leer 3 libros y me han gustado mucho. Entonces, claro, cuando me dijeron tienes que hablar de literatura del dolor, pensé, wow, qué sexy, ¿no? Literatura del dolor. Pero después pensé, a ver, o sea, el dolor es intrínseco al ser humano, ¿no? Es como que da un poco de reparo, ¿no? De vergüenza, como sentir debilidad, pero al contrario, ¿no? Como no sé, es como son dos caras de la misma moneda y estos 3 valientes han hablado de dolor, de distinto dolor, y yo diría que también de amor. Realmente lo han hecho a través de 3 voces diferentes, como ya iremos viendo. Hago un poco de introducción y luego os doy un poco la palabra. Belén usa diferentes voces, diferentes puntos de vista, hasta marear un poco al lector, pero el lector está encantado porque está atrapado, ¿no? Claudia busca dos voces, de la protagonista y luego su compañero, y al final también es en plan un poco, pero es difícil cambiar tanto la voz y la has cambiado mucho. Y Giuseppe con su soliloquio, también una voz súper interesante. Los 3, ¿qué les une a los 3? Una poesía que nos acompaña a lo largo del relato como si fuera un jardín y nos pone el dolor más pasable. Realmente lo que me ha llamado mucho la atención es que la voz, los protagonistas, casi tenían, se les puede decir un no-name, porque no se les nombra mucho. En el caso de Belén sí que es Flor, ¿no? Pero no le da un nombre, y esto me ha llamado la atención. Y nada, son historias duras, de transformación, pero realmente transformadoras. Empezaremos por Belén, si os parece. Belén, hablas de tabús, de cosas que pasan a oscuras, mm, recluidos. ¿Qué te empeñó a hacerlo? O más bien, ¿de dónde te salió esta voz tan valiente para explicar? Hola, hola. Ahí está. ¿Ves porque se me cayó el suelo? Em, bueno, sí. El motivo de la escritura tuvo que ver con la propia escritura, en principio, o sea, ir a un taller literario, eh, tener ganas de contar una historia, probar, probar, probar y que de pronto llegue una propuesta, una consigna que era adecuada y que es como eso, ¿no? Como hilos donde aparecen oportunidades y de pronto te agarrás de una que por ahí no tenía nada que ver con lo que pensabas escribir. Y en mi caso, ese hilo del cual tiré tenía que ver con la memoria, ¿no? Con una consigna de Abuelas de Plaza de Mayo alrededor de la identidad y yo elegí y dije, bueno, ¿yo qué tengo para decir de mi identidad? Empecé a escribir una historia que tenía que ver con mi vida, pero a la vez creo que mi forma de poder contar la historia, de atravesar el dolor, ya que surgió como acá, que fue también una motivación a la escritura, yo creo que tuvo 2 partes. Por un lado, escribir un libro que a mí me hubiese gustado leer cuando sentía esa soledad que se siente a veces en la vida, ¿no? Esa soledad que es muy difícil. En mi caso, la soledad de sentir que no sabía bien qué hacer o que hay momentos donde pensás que sos a la única persona que le pasa tal cosa y de pronto, en mi caso, llega el ni una menos y te tira todo abajo y de pronto ves que somos un montón, que es una problemática global. Pero en ese momento, cuando hay tanta soledad familiar, institucional, social, dije, quiero escribir un libro que acompañe
que a mí me hubiese gustado leer en ese momento de tanta soledad, para entender que no era la única, para entender que, y lo más importante, para entender que se puede hacer algo con eso, porque si hay algo digamos, el motivo por el cual logré escribirlo es porque nunca lo vi como la narración de mi propia vida, sino como literatura. Y ahí va lo de los nombres. No hay nombres, hay pocos nombres, porque no es mi historia, es una historia justamente que le puede pasar a cualquiera. Ahora que dices esto, Belén, hay un momento que dices, no te hagas cargo, ¿no? No te hagas cargo. No me voy a hacer cargo de eso. Yo no elegí que tu viejo me cogiera, mucho menos que vos seas tu hija. Así que enójate con él, ¿sabes? Porque no pensó en vos cada vez que se calentaba con una de tus primas. Y Sí, es como creo que la polifonía y el uso de múltiples voces para narrar una historia tenía que ver con sumar la mayor cantidad de puntos de vista y también con la realidad es que es una historia que no está escrita únicamente para las personas que vivieron una situación de violencia, sino al contrario, porque si vamos a decir que el abuso sexual tiene que ver con una víctima y un victimario únicamente, estamos mintiendo. La idea era complejizar toda esa trama, entender que hay un contexto que hace posible el abuso, la violencia, que sostiene el silenciamiento, y yo quería a través de la literatura como la búsqueda de la verdad, la literatura como poder ver más allá de lo real, de lo que se muestra a simple vista, tenía que ver con develar eso, y básicamente con interpelar a quien sea que vaya a leer, ¿no? No solamente a quienes ya saben lo que sienten, sino a un padre, una hermana, un amigo, un hijo. el hilo conductor también es una familia que no tiene muchos recursos y al final la macroeconomía o este tipo de, pues al final también permite esto, ¿no? Porque al final, bueno, bueno, con sus problemáticas. Esto también pasa en la historia de Giuseppe, que al final es una carta de amor en mayúsculas al primer amor, ¿no? que es una madre. Entonces, yo creo que aquí también es súper importante la falta de recursos, cómo afecta a su madre, cómo le afecta a su hijo. Y así como Belén ha hecho la narración a través de un testigo, Josep lo ha hecho a través de la espera. Y quien espera, desespera, porque al final era, ya va a pasar ahora, ya va a pasar ahora, y no pasa. Si quieres explicar este viaje, este trayecto, perdón. Hola, buenas. Bueno, saludar acá a las compañeras, a ustedes en el público y agradecer al festival, a la biblioteca, a la casa por la invitación. Sí, bueno, esta novela se llama Estrella Madre sí, exacto, es una novela sobre la espera, pero de muchas formas de espera. Primero, claro, en Colombia hemos tenido unas violencias tan brutales, unas violencias que han, digamos, signado a los cuerpos, que han sido, digamos, dispuestos en plazas, etcétera, así como formas de silenciamiento y de meter miedo, ¿sí? Que hay un tipo de espera, la burocrática, así como la burocracia, que creo que ha pasado más desapercibida, pues como violencia. Y eso es una violencia que está en el día a día. Creo que acá, bueno, pues, creo que en nuestros países puede ser muy similar, pero es este tipo de espera que se siente un poder totalitario paralizándote, inmovilizándote, pidiéndote siempre otro papel, te falta esto, te falta lo otro, ¿sí? Entonces, por un lado, estaría como esa espera que es justamente como una fuerza que congela el tiempo, pero también está una espera que implica expectativa. Entonces, sí, la espera creo que es eso, un tiempo en suspenso, en el sentido de congelado. Creo que tenemos muy cerquita la experiencia de la pandemia como para recordar eso, ¿no? Así como la idea del tiempo que está congelado, que uno se confunde qué día es hoy, cuándo fue ayer, sí, ayer, si fue jueves, si fue viernes, sí, que se paraliza el tiempo, pero también un tiempo a la expectativa y justamente eh, no solo un tiempo suspendido, sino un tiempo en suspenso a la expectativa de lo que va a pasar. Entonces, en la imagen central es un hijo esperando pues a su madre, que no se sabe qué pasó, por qué no vuelve, por qué no llama. Y ha sido como una búsqueda de muchos años,
digamos, mía pensar la familia como el centro afectivo donde se reproduce pues el orden social, la jerarquía social y pues finalmente las dominaciones de género, de raza y de clase. Y en ese sentido, esta madre se va, o sea, se despide del hijo y se va, justamente para romper ese rol, o sea, ese rol, digamos, que ella ya siente que cumplió y que ya el hijo puede tener su vida y ella la suya sin necesidad de estar eternamente pues, vinculados. Entonces, siempre me decían que era una novela sobre una madre que abandona. Yo siempre digo que es una madre que se despide y se va y que en esa forma intenta pues quebrar como los lazos afectivos que se sienten pues como para siempre, ¿no? Y, y lo que hablaba, bueno, que estos días en Finestres hemos estado hablando de esto que yo llamo el afecto conservador, que son afectos, digamos, la abuelita tierna, el papá lindo, el hermanito lindo, ¿sí? Que realmente te inferiorizan dentro de la casa, reproduciendo la jerarquía social. Y lo llamo un afecto conservador porque es un afecto que justamente mantiene y conserva todas las jerarquías. Y que el problema es que justamente son millones de corazones amando de esa manera, ¿sí? Entonces es eso, es como mi abuelita me quiere mucho a pesar de que soy homosexual. Entonces ese a pesar de ya implica una inferiorización, ¿sí? Y entonces, claro, prima la lealtad o la gratitud o el cariño, ¿sí? Y ahí se forma un nudo político disfrazado de lazo afectivo, pues porque es eso, la reproducción del orden social, ¿sí? Y las personas que amamos y que nos aman y que amamos, ¿sí? O sea, permitiendo esa inferiorización también y jugando a eso. Entonces, como que mi búsqueda ha sido y tratar de imaginar qué pasa si ese afecto conservador, o sea, cómo se puede cambiar. Y pues siempre eso desde la ruptura total, que es como la mamá yéndose y como ya no más esto, ¿sí? O una transformación radical del lazo. Si no pasa ninguna de esas dos cosas, pues el afecto sigue siendo conservador en el sentido de que conserva el orden social en el espacio más íntimo y pues subjetivo. Ujú. Y Giuseppe, además, traslada esta subjetividad también al mundo exterior, ¿no? Porque al final nos lleva nada de detalles concretos, lo digo en contraposición a Claudia, que Claudia es súper concreta, nos da todos los detalles, de hecho, quedas hasta un poco ciego de la concreción, ¿no? Entonces, Claudia decide narrárnoslo desde un viaje. Ella está muy mal y se va. Y si me citaré una frase del libro que me ha gustado, si te sirve a ti para empezar. ¿Cómo poder decirle a Viorica que no sintiera culpa por haberse ido, cuando probablemente sí era su culpa? El abandono no entiende las intenciones o motivos, solo duele y enfurece. Si nos abandonan, ya en medio del amor o del desamor, siempre resultará en lo destructivo. Da lo mismo dejar una casa nueva o en ruinas. Lo doloroso siempre será el hecho de que ya no nos habite nadie. Sí, bueno, ese es un pasaje de mi primera novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía, ¿no? Y Aina me dice ella, pero ella no soy yo, sino que el personaje es una ella, ¿no? No tiene nombre. No name. Y es una novela, estamos hablando del dolor. Este dolor es muy silencioso, muy interno, ¿no? Muy individual, ¿no? Que todos los dolores son individuales porque se puede parecer el dolor de una guerra como nación, pero cómo le afecta a cada uno esa guerra es muy distinto, ¿no? Entonces decir un poco el dolor individual me parece una redundancia, pero sí es ella, ¿no? La que está sufriendo. Pero también está sufriendo su amigo, ¿no? Su amigo que la acompaña en el viaje, pero sufre de otra forma, ¿no? Y ve en el sufrimiento de ella quizás el impulso que lo lleva y que lleva la historia, la novela,
a sacarla, ¿no? A empezar el viaje, ¿no? Porque la novela, este pasaje sale de esta novela que trata sobre un viaje, ¿no? Un viaje por carretera. Hablas del dolor y cito otra frase, porque sería un poco transversal a los tres. La incomodidad de la circunstancia me devolvía a la sensación de estar viva. Estar viva era la incomodidad que me desestabilizaba, ¿no? Era como el dolor y el desapego absoluto, ¿no? del presente, porque no quería estar en este presente, la que la transforma por dentro. Entonces, ¿cuál fue el motivo por ese viaje de la protagonista? Porque, bueno, sé que es una invitación de su amigo que también está mal, dice, vete, y ella aún está fatal, en plan fatal porque la protagonista toma muchas pastillas y de hecho de lo que decía de concreción, también veía todos los nombres de las pastillas. O sea, ¿por qué ese viaje en esta narración? ¿Por qué decide escaparse? Bueno, ella no escapa, ¿no? Ella está en... Yo pensaba o leía mucho, ya que tenía que escribir sobre el movimiento, leía mucho sobre el movimiento y la inercia, ¿no? Y esa palabra inercia a mí me resonaba mucho y ella es una persona que está en un estado inerte, ¿no? No se mueve de su departamento, no se mueve de su estado de ánimo, eh, no se mueve su perspectiva, digamos, en ese momento, porque ella está atravesando una depresión, es desde un solo punto, ¿no? Eh, no hay más. Entonces, ella sale por esa cuestión de inercia, ¿no? Como llega él, como empujar a esa pelota de plomo en la física y ella sigue avanzando, ¿no? Y ya hablando de inercia, se leía sobre la trayectoria y eso, y la novela es una trayectoria, ¿no? Ya se va cambiando ese movimiento, ¿no? Se vuelve sinuoso, hay paradas, ¿no? Pero la motivación no la tiene realmente, ¿no? Ella se deja llevar, que es lo que le dice el amigo, ¿no? El protagonista o el otro protagonista le dice, bueno, ya, ¿no? Sal, y ella sale, ¿no? Sorprendentemente porque también se pudo quedar ahí inerte y congelada donde se sentía bastante bien, parece, ¿no? Las tres novelas hablan de transformación. Transformación implica un cambio de piel, una metamorfosis. Entonces, para ir del punto A al punto B, en vuestra novela, ¿creéis que es suficiente o hay incluso un punto C? Me refiero, por ejemplo, en la de Belén pasa una cosa, ella decide tirar hacia adelante y hacer todo lo que comporta, pero claro, al final es el punto C, o sea, el que la sentencia necesita el punto C o ya, yo creo que ya con el punto, del punto A al punto B es suficiente. O sea, ¿cómo pasa esta transformación en vuestra novela? Viaje interior, ella exterior y interior también. No entendí mucho la pregunta. Vale, disculpad. No, que es una literatura de transformación, entonces, cómo la protagonista, Flor, cambia. O sea, que desde el principio hasta el final, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo le cambia el relato a la protagonista? La protagonista no es Flor, soy yo. Sí, pero Es Belén, la protagonista del libro. disculpad. No pasa nada. Lo que pasa es que se nombran tan pocos nombres que no. Pero justo hoy pensaba en eso, en que la narradora que empezó a escribir el libro no es la misma que terminó. Y la forma más fácil de percibirlo es con la escritura, con la forma de escribir. Y cuando terminé de escribir el libro en verdad es difícil encontrar final a los libros que transcurren, digamos, según la experiencia, ¿no? ¿Cuál es el punto final, no? Muchas veces escribí pensando, bueno, este libro termina con, no sé, el segundo, por ejemplo, dije, bueno, termina con la sentencia. La sentencia nunca llegó y el libro tenía que terminar, así que lo terminé. Pero quiero decir, para mí, yo digo, ¿cuándo le pones el punto final a un abuso? ¿No? Sin embargo, creo que el punto final justamente fue interno. Fue cuando me di cuenta que había puesto en palabras todo lo que en ese momento estaba dentro mío, todo lo que me enfurecía, todas las voces
digamos, cuando de pronto me empecé a sentir más liviana mentalmente, internamente, emocionalmente, cuando esas palabras que estaban en la cabeza empezaron a estar en papel y de pronto el peso ya dejaba de estar en mí, sino que se había vuelto, ya era para mí materia, era invisible para otras personas, pero para mí era muy, o sea, lo sentía permanentemente en el cansancio, en el cuerpo, en la mente, en la tristeza, en el dolor. Cuando de pronto lo vi las voces, las vi materiales frente a mí, dije, todo esto estaba por dentro y por fin es visible, por fin las demás personas pueden ver qué estaba pasando de este lado. Entonces, una vez que había algo de ese sistema que estaba ya funcionando, que tenía vida propia más allá de mí, dije, bueno, este puede ser un buen final. Y también descubrí que había terminado porque yo ya no era la misma, porque la narradora que había empezado a escribir no era la misma, de hecho escribía de otra manera, y tomé la decisión de no volver atrás y corregir, sino que se pueda ver esa transformación, ¿no? Buscar también la transparencia hacia afuera y hacia adentro del texto. A mí me gusta mucho poder ver los procedimientos, por poder darme cuenta cómo esa obra transformó incluso a la persona que la está escribiendo, no solo como lectora. Eso me maravilla, o sea, hay algo que tiene que ver con develar algunos mecanismos que es maravilloso. ¿Tú, Giuseppe? Bueno, yo creo que en ambas novelas, Un mundo huérfano y Estrella Madre, eh, como que partía como de una experiencia o de un tipo de conocimiento que trae el dolor y que trae la violencia, y es, y es que en mi sensación ha sido siempre que eso, que un dolor extremo y una violencia te condena a un presente absoluto. Eso, por ejemplo, que estás caminando por la calle y estás pensando, no sé, en cosas que quieres hacer o estás recordando algo y de repente te pasa algo violento, ya sea que te insultan o que se forma una pelea o lo que sea, y eso te condena a un presente, ¿sí? Lo mismo la falta de plata, la falta de dinero también te condena a un presente, ¿sí? Em, y entonces, claro, pues la transformación en los personajes yo creo que pasa por justamente tratar de traer sobre todo como un futuro o unos horizontes de futuro a ese presente que se siente pues como tan absoluto por diferentes tipos de orfandades, ya sea orfandades afectivas, ya sea por duelos personales, pero también por eso, por orfandades políticas, por orfandades sociales, etcétera. Entonces, claro, como decía antes, la espera es eso, un tiempo que nos congela, que nos deja suspendidos, ¿sí? Y creo que también el esfuerzo del protagonista es también ver cómo sale de eso, cómo sale de ese estancamiento y, y cómo decide también cómo ya empezar a esperar en otras cosas. Escrituralmente, todo esto de traer como horizontes de futuro a ese dolor, digamos, pues para mí sí es un tema de músicas, como de que, sí, como de que no se vuelva un libro pues absolutamente melancólico, sí, sino que entren, eh, entren eso, otras músicas que para mí, digamos, es muy importante eso, como trabajar el humor y sobre todo pues escribir la alegría, porque sí es cierto que no todo es sufrimiento y que también hay que escribir la alegría, que es un desafío escribir la alegría y que es eso lo que pues nos llena de futuro, ¿no? Escribir la risa. Y me parece eso, que es un acto político y no solo, digamos, individual, sino colectivamente también saber escribir la risa. Y yo creo que ahí también eso es lo que agrieta esta sensación como tan monolítica que puede experimentarse, eso cuando se está bajo un sufrimiento, bajo una violencia severa o bajo una sensación de cuenta regresiva que trae el dinero. Hay una parte en Estrella Madre que un personaje dice, no es que el tiempo sea oro, ¿sí? Como que eso es pues, un refrán que apunta pues, a la productividad y como todos estos valores neoliberales sí, de la eficiencia, etcétera,
sino que dice, el oro es tiempo. O sea, cuando tengo dinero, siento que tengo vida por delante. Cuando se me empieza a acabar el dinero, empiezo a sentir que se me agota la vida y que ya empiezas el pedaleo y el pedaleo y el pedaleo. Entonces, eso, como ese tipo de sensaciones asfixiantes, para mí es importante agrietarlas desde el humor. Bueno, yo vengo de una ciudad que es Barranquilla, que hay un carnaval muy, pues como muy instalado, y bueno, eso, traer siempre el carnaval es algo pues que creo importante. Realmente el sentido del humor, reírse de uno mismo, también transforma, ¿no? Al final la energía. Y tú, Claudia, ¿cómo has vivido el viaje del viaje? ¿Cómo ha sido la transformación de la protagonista? Sí, hay una transformación, porque está la perspectiva del lector y como dijo aquí mi compañera Belén, que también se pueden ver en las transformaciones en los registros de la narración, ¿no? En mi caso, o en el caso de esta novela, primero habla un perro, ¿no? Luego hay una conversación entre una X y un psicoanalista. Y luego empieza la narración, digamos, la historia, ¿no? Entonces, esta transformación se da tanto en el proceso de escribir, o sea, digamos, qué me pasó a mí, Claudia, desde que agarré el lapicero o abrí la computadora y dije, voy a escribir esto, hasta el 2022, cuando puse el punto final, y como dijiste tú, sí, hay un momento que tú dices, ya esto es como terminar, yo siempre lo pensé como era terminar con algo, pero no sabía qué, pero en este caso, como la novela me tomó 5 o 6 años, yo sentía que terminaba una relación y decía, es lo mejor, ¿no? Es terminar de una manera amigable, tú ya no quieres saber nada, pero que te vaya magnífico, que te vaya muy bien, ¿no? Yo ya te di todo, porque eso fue lo que yo sentí, yo ya no puedo escribir más, ¿no? Entonces hay varias transformaciones, ¿no? La transformación de la persona que escribe, de los personajes, porque es inevitable, ¿no? O sea, y hablando del tiempo, ¿no? Está pasando el tiempo ahorita, yo siempre ando mirando el reloj, y nos estamos haciendo más viejos a cada segundo, ¿no? El mar se está secando ahora, o a lo mejor los glaciares se están derritiendo, todo se está transformando, ¿no? Y pensar en eso puede ser, bueno, es lo que yo pienso y por eso soy así un poco a veces ansiosa, es muy abrumador, ¿no? Entonces, hablando de la transformación del personaje, se puede ver, o yo la veo, ¿no? Estoy pensando un poco cómo escribir, cuando la escribí, cómo empecé, ¿no? ¿Quién era cuando yo empecé a escribir y quién soy ahora? A lo mejor desde allá parezco ser la misma persona, bueno, el pelo más largo, más corto, kilos más, kilos menos, pero hay siempre una transformación desde el minuto que se empieza un proceso, en este caso el proceso de la escritura, y bueno, ya ir yendo más allá, los procesos que viven los personajes en la historia, ¿no? Que todos estos se transforman, ¿no? El perro habla desde la muerte, ¿no? Es un perro muerto que habla. El chico, Ovidio, ¿no? También se vuelve una persona, o quizás no es que se vuelve, sino que ya era sensible, pero deja ver su sensibilidad en el transcurso del viaje, ¿no? O del tiempo, ¿no? Igual ella, ¿no? Que parece una persona que cuando yo escribí esa parte de la novela fue donde hice una gran pausa porque ella está siempre, si a los que han leído o no la hayan leído, al principio ella está siempre quejándose, ¿no? Diciendo qué triste, qué doloroso, qué feo, ¿no? Qué miserable. Y yo sentía eso, que era una cosa llorona, ¿no? Y dije, yo no quiero seguir escribiendo esto. Pero de nuevo, es esa relación que tú no quieres, no quiero estar con esta persona, pero está ahí, ¿no? ¿Pero qué hago, no? Entonces, por eso también el relato se va transformando como nos transformamos nosotros y, ¿no? En relación con los otros, ¿no? Incluso la relación entre los protagonistas, porque al principio ella habla por los codos, al final se queda súper callada y cuando ella calla pasa el milagro, que el otro, ¿no? Al final, cuando uno se transforma, es directamente que el entorno se transforma
Entonces quería preguntar la casa. La casa, ¿qué es para cada uno? Ahora que ya sabemos un poco de qué va cada novela, ¿qué es la casa? Porque para Belén la casa es donde pasa, aunque no sea su propia casa. ¿Cómo se relaciona vuestro protagonista con la casa? La casa es peligro, muchas veces. Em, Más que nada, un poco después de un discurso que se sostuvo durante años, ¿no? De que el peligro estaba en la calle. Recuerdo la preocupación ago- que me agobiaba totalmente de mi madre, principalmente, bueno, hablo particularmente de Argentina, pero era volvé sí o sí en taxi, o volvé con tus amigas, o vuelvan todas juntas, o despertarse a las 4 de la mañana para irme a buscar al cumpleaños de una amiga para que no vuelva sola. Y resulta que, ¿qué pasa cuando el peligro está dentro de tu casa? Em, y qué difícil es poner luz a esos escenarios con la excusa de lo privado, ¿no? Muchas veces pasa también eso con la educación sexual integral. No le hables de sexo a mis hijes. Y cuando se trata también de una cuestión pública. Para mí hay una cuestión ahí que es muy compleja justamente porque tiene que ver con lo privado. Y tiene que ver también con lo que es una institución. La familia es una institución. Entonces, poder desarmar eso es tan complejo como desarmar cualquier otra institución. Tiene sus propias paredes, sus propios ladrillos, sus propios usos y costumbres, su propio lenguaje propio dentro de la familia. Entonces, para mí la literatura era un arma, era la única arma posible, o por lo menos a mi medida, donde yo tenía dominio sobre mi historia, sobre lo que vivía, y era la única que podía entrar a mi casa. Y creo que también puede ser, además de la televisión o la radio o las redes, también un arma que puede entrar a la casa de ustedes. O sea, eh, y puede ser de verdad transformadora, ¿no? de las estructuras familiares. Así que sí, puede ser peligro, pero también puede ser alivio, porque hay posibilidad de transformación, de revertir, de construir de cero, de volver a poner el primer ladrillo y pensar de qué manera quiero que sea mi casa. Eso, a mí escribir me ayuda a pensar en eso. Bueno, con una amiga, Paula Porroni, que publicó una novela maravillosa en la editorial Minúscula que se llama Buena Alumna. Nosotros estudiamos juntos en la maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Y en ese momento, bueno, creo que todos estábamos escribiendo pues, sobre casas, sobre familias, ¿sí? Y tenemos pues el chiste de parafrasear a Úrsula Le Guin, que tiene este libro que se llama El nombre del mundo es bosque, y decíamos el nombre del mundo es casa. Y sí creo que es eso, o sea, como que en la casa ocurre, sobre todo para mí, es el lugar donde se generan los destinos sociales, o sea, y los destinos afectivos de las personas. Pienso, por ejemplo, en algo que dice Julia Kristeva, que dice que el amor son dos infancias que se encuentran, así que en una primera instancia suena como, ay, qué bonito, pero si uno empieza a indagar realmente en dos infancias que se encuentran, pues eso puede ser bastante pues oscuro. Sí, porque son las formas de amar que uno conoce en la casa, digamos, es muy fácil pues, reproducirlas y justamente entender tantos nudos sociales y tanta, pues tanto, como decimos en Colombia, cacao, que es como tanto enredo y o sea, tanto nudo, es muy fácil o sea, entenderlo ya necesariamente como como una casa y resignarse y abrazar como una resignación. Yo la verdad es que sí, me la paso leyendo pues, sobre sí, familias y eso, y el otro día pensaba con Margarita García Roballo, bueno, que publicó una novela maravillosa que se llama La Encomienda, acá en Anagrama. Y yo lo que le decía es que yo sentía que todo lo que estaba leyendo eran como unos pedidos radicales para que se acabe la familia burguesa. O sea, como
yo decía esto porque sigue y sigue y sigue, o sea, o sea, y esto es por eso que hablábamos de todas estas lealtades, de cómo estas lealtades y gratitudes y pues finalmente cariños llevan a un tipo de resignación que nos lleva como a no reimaginar radicalmente otro orden afectivo. Y pues es una pregunta obviamente que yo creo que se tiene que responder colectivamente. Y claro, pues desde la escena maricona, desde la escena gay, obviamente se forman muchas casas alternativas. Sí, lo que se dice siempre, que los amigos son la familia que uno escoge, y por supuesto que eso para mí es muy valioso, pero pues ahora mi preocupación más reciente es que esos espacios que se construyen alternativos a la familia se vuelvan respiraderos como de ese orden pues mayor y más asfixiante. Entonces yo la verdad es que sí, sí creo que deberíamos como dedicar toda esa energía emocional, psíquica, afectiva que uno dedica a preservar la familia y a decir, sí, ese tipo de cosas que naturalizan tanto nudo, tipo, pero a fin de cuentas la familia es lo único que se tiene, la familia siempre va a estar, la familia, sí, que todo eso, o sea, permite naturalizar tanto, pues tantos problemas que nos hacen como no pensar radicalmente como en otro orden afectivo. Entonces, para mí la casa es el lugar donde toda la jerarquía social y todos los mecanismos de dominación entran, digamos, se tiñen de amor y de cariño. Y eso lo hace pues enredado. Yo, yo tiendo a ser como más, hoy estoy como raro. Pero sí, como que estaba leyendo unas novelas en las librerías y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Bueno, como que una historia es peor que la otra. O sea, que todo es como... sí. ¿Y para tu Claudia? ¿Casa? Bueno, ahora vi que tembló esto y me he acordado del temblor, ¿no? Y para mí el peor lugar para pasar un temblor es dentro de una casa. Totalmente opuesto a lo que mi madre siente. Ella no quiere salir. Yo arranco y salgo. Empieza algo a temblar, por eso miré así, dije, pero no, acá no hay temblor, entonces quédate acá, ¿no? Espero, no sé, tengo eso en la cabeza, que no hay temblores acá en España. Yo siempre he escrito sobre gente que está en un espacio, ¿no? Pueden estar en la playa, pero un poco como lo que están comentando ustedes, esas relaciones hacen la casa, ¿no? Tanto la relación entre estos sujetos, estos seres, estas personas, como la relación con el clima, con el espacio, ¿no? Yo vivo en Noruega y ahí hacen una distinción entre hogar y casa, ¿no? Mientras yo digo, yo voy a la casa siempre, y cuando yo empecé a hablar noruego, yo usaba la palabra casa objeto, ¿no? Y me corregían, y traducido que es heim, ¿no? Es hogar. Y yo, ¿cuándo voy a usar la palabra hogar? Y sin embargo, yo tengo un apego por mi familia, ¿no? Vengo de una familia grande y con sus cosas y sus vainas, pero ahí estamos, ¿no? Pero nunca los llamaría mi hogar, ni siquiera me refiero a ellos como mi casa, ¿no? Y volviendo un poco a la escritura, sobre lo que yo he escrito, son personas que se relacionan en un espacio, pero son más bien huérfanos, ¿no? Porque andan buscando cosas, no tienen un apego, ¿no? Incluso la casa, comentando un poco lo que dijo Belén también, es el lugar de las cosas horribles, ¿no? Ya poner a dos personas en un espacio sin que digan nada, al menos a mí me da una sensación de extrañeza, ¿no? Que no es como, ay, qué lindo, van a formar un hogar, ¿no? Ahí uso la palabra hogar, pero si veo a dos personas metidas en un espacio, digo, pero ¿qué van a hacer estos, no? ¿Qué nos van a hacer? ¿O qué traman, no? ¿O qué hablan, no? Entonces, eso es para mí la casa, ¿no? Tanto las relaciones entre las personas como las relaciones de, ¿no?, las personas con los espacios. Incluso, de nuevo, volviendo al ejemplo de que puede ser dos personas conversando en una playa,
pueden encarecer todo ese ambiente que podría ser, pues, vamos a poner una pareja de luna de miel en el Caribe, que es como, ¿no?, lo ideal y eso, pero basta que uno abra la boca para que ese Caribe a lo mejor se destruya y se vuelva monstruoso, ¿no? Entonces, eso para mí es un poco la casa, ¿no? La interacción entre la gente, ¿no? Me encanta porque al final, como veis, teníamos que hablar del dolor y al final hemos acabado con humor, ¿no? Porque al final es como, yo creo que como no te niegas a sentir el dolor, también creo que de alguna forma te abres más a sentir la alegría y la felicidad. Nada, yo para cerrar diría que hemos hablado de la identidad de los protagonistas, que el presente ya es transformador en sí. Y nada, yo os invito que si queréis transformaros, pues a leer sus novelas. Y nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Que teníamos que hablar de dolor y terminamos hablando de la casa. No es. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ah, ¿no? Ah, ya. Hay alguien así. Sí, hola, muchísimas gracias. Me ha encantado el panel y me han encantado las opiniones y las versiones que también las tengo leídas en vuestra literatura. Y bueno, más que una pregunta, eran dos. Y una era también en el concepto este de familia y de esta. O sea, que, por ejemplo, que cómo entraría el concepto de Haraway, por ejemplo, con las familias interespecies o ese derrumbe, ¿no?, Caputo, del asunto familiar. Y por otra parte, también hablando del dolor y del cuerpo en el dolor, en este libro que habla, por ejemplo, de cómo opone la guerra a la tortura, hablando de esa colectividad y de ese magno evento que puede ser una guerra, a lo personal, lo íntimo que supone un hecho de tortura, sí se podría comparar con lo que es la colectividad, el cuerpo nacional, y la familia como precisamente esa relación torturadora. Estas serían dos comentarios para Belén Caputo. Ah, wow. No, es decir, a ver, yo, digamos, en mis dos libros está muy insistentemente, a ver, primero hay unas relaciones muy amorosas con los miembros de la familia biológica, digamos, y que por eso es que sí es un nudo, o sea, es un nudo político, que, o sea, el lazo afectivo ya implica un nudo político, digamos, sí, porque, digamos, la decisión de la madre, en Estrella Madre, de irse, ya implica que el hijo se siente abandonado y realmente la historia la conocemos desde el punto de vista del hijo que se siente abandonado, pero realmente pues es un pelado que quiere insistir en el lazo familiar, ¿sí? Y que no se permitió tampoco reimaginar el vínculo, ¿sí? Entonces también por eso la mamá se va, ¿sí? Eh, y en un mundo huérfano realmente tienen, papá e hijo tienen, o sea, es decir, tienen una relación muy amorosa y afectuosa físicamente, que incluso como hay escenas en las que las personas piensan que son pareja, ¿sí? Y ahí a mí también me interesa como suspender los discursos psicoanalíticos, porque sí, durante mucho tiempo también me han iluminado, pero también siento que también hay que ponerles un parón, porque a veces sí se vuelven como justamente el discurso psicoanalítico necesita la familia, o sea, la familia existe por la familia. Y si se reordenan el orden afectivo, pues se reordena el discurso psicoanalítico también, ¿sí? Entonces, y yo pues tengo una perrita y me ha cambiado la vida, así que ahí he estado haciendo la familia interespecies y la pienso eso como una compañera, no como mi hija, nada de eso. Entonces,
Sí, o sea, es una pregunta viva y es una pregunta que, digamos, yo creo que me va a atravesar siempre y que nos va a atravesar siempre. Y como que sí, ahora quiero poner toda mi imaginación a tratar de imaginar, digamos, un orden afectivo distinto que no implique, que no sea respiradero. Y creo que también les contaba ahorita, pues allá en Finestres, que allá veo como la hola, algunos que estuvieron, que claro, yo soy de Barranquilla y hay un carnaval, y por temas profesionales he tenido que ir mucho al Cauca, que es en el sur de Colombia, donde no hay carnaval, donde el carnaval serían como unas celebraciones pues de Semana Santa, que finalmente eso es el anticarnaval, digamos, es una radicalización del orden religioso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como en Barranquilla tiene ambas son regiones ultra conservadoras en Colombia, ¿sí? Entonces, lo que yo he sentido visitando ahora mucho el Cauca es que en Barranquilla el carnaval, que está pues obviamente permitido pues por todos los poderes políticos, económicos, religiosos, ¿sí? Y son 3 días, es como que toda esa energía revoltosa se dirige ahí y en 3 días se agota, ¿sí? Y ya luego todo sigue igual. Cambio como en el Cauca no hay eso. O sea, hay un movimiento popular muy, o sea, muy impresionante y es como se alzan y se paraliza el país. O sea, sí. Entonces ahí yo veo ahí una imagen de futuro mucho más radical, digamos, que en la del carnaval, ¿sí? Porque la del carnaval finalmente está autorizado, pues, por todos los poderes. Entonces, y justamente entonces ahí es que he empezado a pensar en cómo, en el problema de los respiraderos, ¿sí? Como de estos espacios que finalmente, que por supuesto son necesarios, es decir, yo voy al carnaval siempre, o sea, pero que por supuesto son necesarios, pero que también tienen ese otro lado. Entonces, sí, te respondería ahí. Y te respondería con la familia interespecie que formé hace. Bueno, gracias.